Hola, ¿qué tal, sobrinos? Pues vamos a seguir con el curso de administración. En este video y en otro más vamos a ver lo que son los modos de producción. ¿Qué son los modos de producción? Bueno, pues nosotros ya vimos a grandes rasgos qué es la administración. Ahora, para empezar a comprender la administración, debemos de saber su historia. Obviamente es una historia si bien rápida, ¿no? Y muy obvia porque prácticamente es algo que ya todo el mundo sabemos. Pero se los tenemos que enseñar. Entonces nosotros tenemos que pensar qué son los modos de producción. ¿Qué es un modo de producción? Bueno, un modo de producción es cuando una sociedad determinada, y ojo, hago énfasis en una sociedad determinada, es cuando una sociedad determinada obtiene los bienes materiales para satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos referimos aquí a una edad determinada? Porque obviamente vamos a tener diferentes edades. La edad o etapa primitiva, la esclavista, la feudalista, la capitalista y la favorita de los chairos, la socialista. Entonces, a esto se refiere que por cada etapa que nosotros veamos, vamos a tener sociedades determinadas. Y obviamente, cuando obtengan los bienes materiales para satisfacer sus necesidades, van a ser de diferente forma, ¿no? O sea, por ejemplo, la edad primitiva matan mamuts, la capitalista pues es por propiedad privada y en la socialista pues los mantiene el pinche gobierno, ¿no? Entonces, vamos a abordar todo lo que son los modos de producción y tenemos que empezar con el primitivo. Bueno, cuando nosotros estemos viendo la etapa primitiva, pues prácticamente es una etapa que no tiene mucha lógica. Muchas gentes ahorita con esto del modo de pensar feminista, ¿no? Y ya saben, Julián Álvarez con sus de esos de tendencias misóginas, pues aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que prácticamente viene desde la prehistoria, ¿no? La edad primitiva tiene, pues ahora sí, razón o lugar de nacimiento muchísimos años antes de Cristo. Su nombre lo dice primitivos, ¿no? O sea, esos que andaban así como el Capitán Cavernícola y hacían pues hagan de cuenta que es eso. En la etapa primitiva tenemos lo que son los 4 puntos más importantes, de que los hombres cazaban, pastoreaban y pescaban. Prácticamente, no es como ahora que los hombres ya se ponen tratamiento para su barba, suben fotos a Snapchat con filtros, no, nada de eso, no. Ahí sí los hombres cazaban, pastoreaban y pescaban. Las mujeres recolectaban los frutos, ellas también eran las encargadas de elaborar las prendas para los hombres y para ellas y para sus hijos. Y también hacen mucho énfasis en que cuidaban a los niños, literal, todo el trabajo rudo se lo dejaban a los hombres. También nosotros tenemos como característica que era una división igualitaria de trabajo y recompensa. ¿A qué se refiere esto? De que, por ejemplo, veían un mamut, ¿no? Decían, vamos a matar a ese güey. Entonces van corriendo con el mamut. Obviamente ya había una organización social. Ya había lo que era un crew, ¿no? Había un grupito, pues, de primates. Y obviamente existía lo que era el jefe de la manada o el jefe de la, pues, de la organización, ¿no? Obviamente cada quien aceptaba el rol. Era el macho alfa y pues le daban en su mandarina al mamut, lo mataban, pero la diferencia era de que había una división igualitaria de trabajo y de recompensa. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando mataban al mamut era una igual repartición de carnes y de pieles. Por lo que nos lleva al otro punto que nos decía que no existía una riqueza. Nadie era rico, nadie tenía más, nadie tenía menos y existía la cooperación. O sea, hace que todos cooperaban con todos, por lo tanto este modo de producción de la etapa primitiva pues es muy equitativo. Cuando nosotros estamos viendo lo que es la etapa esclavista, pues hagan de cuenta que ya no mataron como a 10 mamuts. Entonces no falta el güey que dice, ay, tengo mucha carne, en vez de comérmela y volverme gordo la voy a guardar, ¿no? Y después llegó la Navidad, nadie tenía que comer y te dijo, mira, bueno, tengo 5 kilos de carne, te doy 2 y tú me das, no sé, 2 suéteres. Y obviamente pues ahí es donde empieza lo que es la etapa esclavista. Obviamente ya es cuando se descubre la agricultura y se da el reparto de tierras. O sea que ya las personas que ya empezaban a intercambiar pues ya tenían un poco más de bienes.
Más aparte se descubre lo que era la agricultura y el hombre se vuelve lo que le conocemos como sedentario y se da el reparto de tierras. ¿A qué se define esto? De que pues yo me siento aquí y yo estoy cosechando a mi alrededor, ¿tú por qué te crees que tienes que venir y quitarme mi cosecha, no? Entonces, ¿qué pasa? Conforme estaban cosechando, pues tenían que proteger su tierra. Ajá. Después de esto, pues van a aparecer las grandes civilizaciones. ¿Por qué? Porque tú siembras frijol, yo tengo carne, tú tienes maíz y tú tienes verdolagas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se empiezan a juntar todo el pueblo y se empiezan a formar lo que son las civilizaciones como tal. Obviamente, cuando ya se forman las civilizaciones, pues no es lo mismo el arroz de Corea del Norte que el arroz de México querido, ¿no? Allá los deshumanizan, pues aquí no. Entonces, ¿qué hacía Corea del Norte? Pues me voy a chingar a México. Obviamente hay como que un océano de diferencia, ¿no? Pero es un ejemplo tonto. Entonces, cuando aparecen las grandes civilizaciones, pues no falta el que quiere pasarse de gandalla, ¿no? Pues obviamente, pues aquí en mi tierra no se da el frijol, pero ya me di cuenta que cruzando la calle sí. Entonces quieren invadir y empiezan a ver lo que son las guerras. Anteriormente, hagan de cuenta que cuando perdía, pues el otro pueblo, pues decían, tus guerreros que perdieron dámelos y van a ser mis esclavos. Ahí es donde empieza lo que es el esclavismo. Entonces, esto no significa que fueron a África y pelearon con los africanos y perdieron, no. Sino que más bien eran las guerras, los perdedores se volvían los prisioneros y así mismos comenzaba lo que era la esclavitud. Cuando nosotros estemos viendo la etapa esclavista debemos de recordar, porque esta es la definición del examen, que es la etapa de explotación del hombre de más degradación y deshumanización en toda la historia. Entonces no sé qué escribí aquí que ni yo le entiendo. Dice etapa de explotación, degradación y deshumanización más cruel en la historia. Bueno. Entonces es la etapa que, pues donde se pasaron de lanza con los hombres, con los esclavos, y se le conoce como la etapa más degradadora de explotación y deshumanización del hombre a través de toda la historia. Eso es lo que nosotros debemos de entender por la etapa esclavista. Bueno, cuando nosotros estemos viendo lo que es la etapa feudalista, pues hagan de cuenta que pues, todo el mundo se harta, ¿no? Entonces hagan de cuenta que pues ya los esclavos les andaban pasando de lanza con esos vatos. Entonces pues se sublevaron. ¿A qué se refiere con esto? Ya no trabajaban, ya no hacían trabajo, pues a ver, mátame. Otros tuvieron que, pues si matabas a tus esclavos tú tendrías que hacer tu trabajo, ¿no? Y si tenías a los esclavos viviendo les tenías que pagar. O sea, les tenías que dar comida. Entonces, ¿qué hacían los esclavistas? Pues no te quiero, negro, vete para no darte de comer, ¿no? Entonces al momento que los esclavos se rebelan, ya no hay producción, ya no hay intercambio, ya no hay dinero, ya no hay producción de mercancías y pues todo se está yendo a la quiebra, ¿no? Entonces nace lo que es la etapa feudalista, que esto prácticamente se da en lo que es la Edad Media. Después de ahí pues nos vamos al otro punto. Toda la etapa feudalista está compuesta de el rey, el clero, la nobleza, el ejército, los villanos y los siervos. Aquí hay un dato muy importante. Todo piensa que los villanos son así como que los malos, ¿no? Eres el villano del cuento. Bueno, yo cuando peleaba con mi exnovia, ojalá nunca me la vuelva a encontrar, era así como de que, es que, ay, sí, yo soy la villana de la historia. O sea, güey, la villana es una persona que vive en una villa. Entonces los villanos son los que viven en villas y los siervos es la servidumbre, ¿no? Entonces, bueno, estos eran los que estaban a cargo prácticamente de toda la etapa feudalista donde recaía todo el peso. Y nacen pues los famosísimos señores feudales, ¿ok? Entonces, bueno, pues, ¿qué eran los señores feudales? Eran los que estaban a cargo de los villanos o toda la encomienda. Prácticamente ellos eran los que eran dueños de las tierras y tenían a sus siervos o a sus villanos, ¿ok? Entonces el villano no era alguien libre porque no podía abandonar las tierras de este güey, del señor feudal. Ajá. Entonces el villano tenía que darle un tributo, ya sea en trabajo, que le diera, no sé, campos, molinos o cosas así, que lo empezara a arar. Y por ejemplo también en especie, que era producto de su cosecha. O simplemente le tenía que dar dinero por dejarle trabajar una tierra de donde él no podía salir. Entonces sí estaba medio bizarro todo esto, ¿no? Y bueno, pues la iglesia controlaba absolutamente todo, porque ellos se controlaban lo que era la estructura social y económica. ¿A qué se refiere con esto? De que prácticamente el rey era escogido por el papa,
el papa decidía qué rey era el que iba a gobernar en cada, pues en cada territorio, ¿no? Y pues prácticamente la iglesia controlaba todo por el diezmo, ¿no? O sea, de tus ganancias me tienes que dar dinero, me tienes que dar tributo por ser el papa, tu rey de España. Y prácticamente para ellos el ser mercader era algo como que vergonzoso. Y en toda la etapa feudal prácticamente se centra en que estos güeyes eran los dueños de los modos de producción. Existían los señores feudales que explotaban a los siervos, prácticamente es una esclavitud a la Edad Media. Y prácticamente la iglesia tenía todo el poder porque ellos decían que el valor fundamental era la salvación del alma. Obviamente si no aflojabas pues te ibas al infierno, ¿no? De esto se trata la etapa feudalista, que nosotros la podemos encontrar porque siempre nos mencionan a los señores feudales.